Hola, bienvenidos al podcast Somos Bienestar Laboral. Este episodio estuvimos hablando con Rubén Estupiñán. Rubén Estupiñán fue mi profesor en el colegio. Hablamos sobre educación, bienestar y algunos temas de actualidad en el país y también en educación del presente y para el futuro. La invitación es a que no te lo pierdas, disponible en Spotify. Hola, soy Julián Ramírez y junto a mi amigo productor Víctor Correa les damos la bienvenida a la tercera temporada de Somos Bienestar Laboral Podcast, un espacio para hablar de lo que realmente importa, la seguridad y el cuidado en el trabajo, porque crear un ambiente donde todos nos sintamos bien transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Somos Bienestar Laboral. El día de hoy vamos a tener una conversación, porque va a ser una conversación especial e importante, y vamos a hablar sobre el bienestar laboral y educación. Y el invitado de hoy es un invitado muy especial. Es un honor para mí tener acá a Rubén Estupiñán. Rubén Estupiñán fue mi profesor de filosofía y castellano en el colegio. Estoy hablando cerca de unos 23 años atrás y la verdad es un reencuentro. Quisiera agradecerte, Rubén, por estar compartiendo conmigo hoy, y pues la primera pregunta es: ¿quién es Rubén Estupiñán? Pues ya con lo que dijo que hace 20 y pico de años, ya nos dijo viejos a los dos. Rubén es docente, labora con la Secretaría de Educación de Medellín, especialmente en el asunto de las humanidades, filosofía, castellano, ética, sociales. Padre de 2 hijos, soy de Cúcuta. Por cuestiones laborales me vine para Medellín, me quedé en Medellín, ya llevo 30 y algo de años en Medellín, creciendo en Medellín, estudiando bolivariano. Hice mis estudios de licenciatura en Filosofía y Letras en la UPB, una especialización en la UPB, diplomado en la UPB, maestría en la UPB, y el doctorado no sé. ¿Dónde te respira ese doctorado? ¿En bolivariana también? No sé, no, como que no cuadra, pero el bolsillo no cuadra con las expectativas. Y ¿qué más le cuento? Amante de la lectura, Eso me sí me encanta consta. la lectura, me gusta la relación entre la lectura y los procesos políticos, particularmente América Latina. Me gusta la relación que se establece entre la historia y la historia de la literatura y la ficción. Me gusta el asunto del concepto de lector en el proceso de lectura. Me gusta la crítica literaria, me gusta la creación literaria. Creo que soy escritor, escribí un libro, la UPB me lo publicó. Se llama Recuentos y Encuentos. Y ahí vamos, Julián. El honor es mío también. Muy agradecido por la invitación. Muy orgulloso por todo lo que ha construido, por lo que hemos hablado aquí tras de cámaras. Muy orgulloso también porque dentro de todo lo que uno hace siempre va sembrando y sembrando y sembrando, pero a veces a uno no le toca ver lo que siembra. Y en esta oportunidad sí me tocó ver. ¿Qué pensás vos de ese reencuentro? Porque de hecho nos encontró fue los libros, o sea, nos encontramos en la fiesta del libro, como ir caminando, me encuentro de frente con mi profesor de filosofía y retomar, porque pues aunque veamos que sí, pues estamos viejos, estamos ganando experiencias, son muchos años atrás, Experimentados. experimentados. ¿Qué sentís vos con ese reencuentro? O sea, ¿a vos qué te pasa por la cabeza como profesor y ver como alguien que estuvo recibiendo tu cátedra de filosofía y castellano, y luego ver que ha hecho otras cosas? ¿Qué pensás de eso? Dicen por ahí que cuando uno reconoce una cara, no importa cuánta gente haya alrededor, pero la cara aparece. Yo recuerdo las caras, a veces no recuerdo los nombres de los estudiantes, pero sí sé que la cara, y uno los conoce a ustedes desde niños, Por aquí pasó. ¿cierto? Entonces esa cara yo la conozco, pero no recuerdo cómo se llama.
Y entre tantos colegios uno empieza como a echar cabeza de dónde fue. El caso con usted es distinto, porque fue una experiencia también muy cercana, de mucha empatía, de mucho trabajo en equipo juntos, que uno dice, este se quedó impregnado en el corazón, ¿cierto? Sí. Muy romántica la expresión, pero es así. Hay estudiantes que uno lleva en la memoria, pero hay estudiantes que uno lleva en el corazón. Y cuando nos vimos, pues la alegría fue grande, eh, saber lo que ha construido, le repito, saber cómo está, recordar a su familia, recordar todo lo que hicimos en el colegio, que lo hicimos y lo hicimos bien y dejamos también huella en el colegio, que sembramos muchas cosas juntos, porque no sé si nos tocó el asunto del jardín, también en la parte de atrás Ahí del empezaba, patio. digamos que yo salí antes de cuando eso empezó. Yo sí recuerdo mucho que te lo decía cuando hablamos antes de hacer este podcast, que algo en lo que tengo pues mucha gratitud por toda la enseñanza fue que vos me enviaste a Prensa Escuela, que vos sos pues el pionero, el que le has metido todo ese tema en los colegios donde has estado, y que justo hace poco veía una publicación que hiciste de Prensa Escuela donde una estudiante te escribió y te dijo un poco de cosas bonitas, y ahí yo también pude recordar que pues por vos fue que me enviaron a Bolivariana al taller todo este de prensa, y que finalmente, que te decía yo jocosamente, pues escribí algo muy filosófico que ahora lo leo y digo, ¿qué vaina escribí yo ahí? Pero finalmente eso sí es de lo que vos hablas, o sea, sí es semilla, y por eso sí llevo mucha gratitud con vos, porque realmente ese amor por los libros, por el arte, por la mirada hacia a la política también. Y aprendí también que de esas cosas que aunque en la época de nosotros nos decían que de ciertas cosas no se hablaba, que la política, un montón de cosas, sí, eso sí se habla. Y creo que ese carácter sí viene desde allá. Entonces eso sí, sí te lo tengo que agradecer mucho, Rubencho. Escucharlos hablar a ustedes, escucharlo hablar expresamente a usted, y también hace que la mente establezca un paralelo. Lo conocí en formación y ahora lo conozco ya formado, ya con títulos, ya con una experiencia universitaria, laboral, con una experiencia también de trabajo en equipo. Y eso da gusto saber que la gente va creciendo. Como diría el Evangelio, creciendo en edad y en santidad, creciendo también en lo que hacen. Hay un ejercicio de opinión que no es una opinión, y vos lo acabaste de decir, no es un ejercicio de opinión por opinar, Exacto. sino que es un ejercicio de opinión formada, que Encuentros eso es lo que uno argumentos. le, que eso es lo que uno le pide a la gente mínimamente, que opine, porque opinar es un derecho, ¿cierto? Pero que la opinión sea formada y respetuosa, De acuerdo. porque si no es ni siquiera formada, ya estamos generando un irrespeto con el que estamos conversando. De Porque de qué acuerdo. vamos a conversar si lo que yo digo lo digo es con las tripas y con una formación mínima, básica, de algo de lo que vamos a conversar. Claro, y que se va a eso que hablábamos preparando también sobre el tema de la superficialidad, pues en que vamos ahora, de la pérdida de la conversación, de la pérdida de la narración, que me lo explicabas muy bien, pues basado en cosas que has leído, pues, y supuestos, digamos, de la conversación filosófica que trae Chulhan, pues empezando por ahí, que hay cosas que se han perdido, ¿cierto? Como ese poder de sentarse a conversar con un argumento estructurado y no solo irse como por la tendencia, lo superficial, Mm. lo que vende. Digamos que eso sí viene mucho desde nuestra educación, pues en ese tiempo atrás. Sí, a mí hay un cuento que me llama mucho la atención, eh, la idea que da vueltas, de García Márquez, como un rumor se va convirtiendo en una cosa que, ¿cierto? Y va generando una tensión hasta el punto de construir un desastre.
porque fue Sí. construido, ¿cierto? No es una destrucción, es una construcción, se construyó un desastre. Alguien podría decir cómo uno construye un desastre, sí, Sí, claro. sí, si yo voy repitiendo lo que otro dice sin saber por qué lo dice, yo estoy participando en una construcción. Y la idea que da vueltas es eso, es un cuento corto, pero uno se da cuenta de cuánto poder tiene lo que uno dice y cuánto poder tiene lo que alguien repite. Y nuestro país se convirtió fue en un repetidor y no en Sí, un creador. de acuerdo. Repiten las sensaciones del que se inventó esa mentira, un titular tendencioso que llama la atención y todo el mundo cae en esa construcción de ese caos. Finalmente es en lo que terminan muchas cosas en este país lastimosamente. Y conversar sobre lo que otro está repitiendo como que no lleva a ninguna parte. Porque una conversación es un acto en donde se ponen en escena perspectivas, puntos de vista, mapas mentales, creencias, estructuras mentales, experiencias de vida, un montón de cosas, pero si yo lo voy repitiendo, estoy extrayendo al escenario algo que no es ni siquiera mío. Claro, que tiene que ver con eso que hablábamos justo de ahí, es como la pérdida de lo auténtico, o sea, que es Claro, suyo, o sea, qué argumento puede defender usted, o sea, cuál es su supuesto, cómo lo defiende, y finalmente cuando se va a la fuente, no, pues que yo no sé ni siquiera quién lo dijo, no sé por exacto. qué estoy repitiendo esto y no sé ni siquiera quién lo dijo. Cuando la persona es humilde lo acepta, cuando no, se va en franca lid contra el interlocutor y se vuelve violento. De acuerdo. Entonces uno a veces en una conversación no sabe si está conversando con el que está ahí o con lo que está repitiendo lo que ha escuchado. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, a veces uno lee y uno trae a colación frases, citas, pero ya pasaron por el filtro del mapa mental de uno. No las viene aquí a repetir simplemente como si trajera la cita y ya, porque si no sería una cacería de citas, ¿cierto? Cacería de brujas ahí de mirando a ver por dónde me puedo robar citas para venir a Sí, eso sería dármelas de erudito. una fraseología. Sí, Te exacto. respondo con una frase y eso finalmente no. Que bibliomancia que llaman ahora. Total, de acuerdo. Bueno, Rubencho, mi podcast es un podcast que hemos trabajado desde el tema de el bienestar laboral y ahorita justo con vos el tema de, pues, de la educación porque pues vos sos profesor ya hace un buen tiempo. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta para entrar en esta conversación y es para vos qué significa el bienestar, vos cómo concebís esa palabra del bienestar, cómo es ese tema en lo que vos has venido desarrollando como profesor, porque pues si uno se va a ver los estudios, la mayoría de estudios del síndrome del trabajador quemado, el burnout que se habla mucho ahora, muchos estudios han sido en profesores, con las exigencias que tienen los profesores, las cargas, la responsabilidad psicológica que tienen frente a tener el futuro del país en sus aulas. Entonces yo quisiera que desglosaras esa palabra, eso para vos, de dónde viene, si tenés desde la conversación filosófica que lo haces muy bien, quisiera saber pues como tu concepto sobre eso. Pues yo no sé. Cuando uno escucha bienestar, uno dice, bueno, ¿qué es bienestar? Pues estar bien, es al revés, estar Sí, bien. sí, Ahora uno le dice, hay gente que le dice a uno, ¿cómo va? Y estoy bien, está llevado, el berraco está mal, pero está bien. Entonces exactamente. uno dice, pero ¿cómo si no tiene plata está bien? Ah, pues estoy bien. Pero usted está enfermo, ¿cómo está bien? Estoy bien. Ujú. Entonces, ¿qué hay en esa persona que aún estando llevado y rellevado, dice estoy bien? ¿Cierto? Está tumbando un estereotipo social que habla de comodidad. Es que bienestar no es comodidad. Exacto. La comodidad la brinda cualquier cosa. Y la comodidad es pasajera. Y que también es muy amplio pues ese concepto de lo que a usted lo hace estar cómodo no es lo mismo que me hace estar cómodo a mí. Claro, y hay un proceso de adaptación también. Porque yo puedo estar
incómodo en un espacio cómodo, porque no me puedo adaptar, porque no me he querido adaptar, ¿cierto? Porque no están las condiciones para yo adaptarme, porque no es lo mío también. Entonces, bienestar es estar bien, Julián. Ahora, ¿qué significa eso? Estar tranquilo. Yo pienso que cuando uno se sienta, respira profundo y uno dice, estoy bien. Eso es bienestar. Todos sabemos que hay problemas económicos, propios y ajenos, familiares. Todos sabemos que hay problemas laborales, conseguir empleo y un buen empleo y un buen espacio laboral es bien difícil, trabajar con la gente es muy difícil. Esperar de los administradores locales y de país también es muy difícil porque todos los días se escucha de corrupción, se escucha que estamos patas para arriba, que se escucha que no hay futuro. Entonces entramos en un asunto de no hay esperanza. Cuando uno le hace resistencia a ese no hay esperanza, uno está bien. Porque esta mañana escuchaba a alguien decir es que si usted se da por vencido ya perdió. Y eso no es porque lo dijeron esta mañana, eso lo llevan repitiendo hace mucho tiempo. A mí hay una frase que me suena cada vez que me hablan de bienestar y es conócete a ti mismo. Esa frase que encuentra Sócrates en ese muro le hace eco y la trabaja. La trabajaron también los románticos, la trabaja también Michel Foucault, el conócete, el conocerse a sí mismo, el cuidado de sí también que viene de la mano de Michel Foucault. El asunto de qué tanto me conozco yo para saber si estoy bien o estoy mal. Porque es que a veces le dicen a uno, en ese país vive la gente muy bien, pero uno mira las cifras y tienen cifras elevadas de suicidio, depresión, y uno dice, entonces, ¿cómo es que viven tan bien? Potencias llevadas con problemas de salud mental bastante graves. Y hay gente viviendo por allá en una vereda y vive tranquilamente y vive a sus anchas porque todo lo que está a su alrededor está integrado a su estilo de vida. Claro, y sabes que vos me haces traer una palabra pues que a mí me gusta mucho. Me gusta escribir mucho esa palabra que es serenidad. Creo que esa palabra la traigo de Borges. Creo que Borges he leído bastante. Y una vez decía Borges que la felicidad es como algo tan parecido como a estar sereno. Y a eso voy. En que ese ejemplo que das, quien está por allá en su casa en el campo, no puede tener mucho dinero, pero está completamente adaptado a ese entorno. Y otra cosa que sí es muy importante que hemos abordado acá es, hombre, las cifras de suicidio en el mundo están disparadas y tan disparadas en un país como el nuestro, el país de las emociones tristes, que hay incluso el título. Un libro sobre eso. Pero pues iba a eso, bueno, y aquí vamos, ¿cierto? Aquí estamos, lo seguimos haciendo. ¿Hasta cuándo? Y en gran parte quisiera yo como preguntarte algo, Rubén, acerca de un profesor que se para todos los días enfrente de sus alumnos cuando le decían, no, es que ustedes son el futuro del país, y un profesor que tiene, digamos, todas sus esperanzas puestas en estas generaciones que vienen, que somos muy, muy distintos. ¿Cómo se le dice a un estudiante que va a ser el buen vivir? O sea, porque se debe preparar para ser alguien en la vida, para que viva bueno. ¿Cómo se enfrenta a eso desde la docencia, Rubén? Yo creo que es muy difícil, y no porque yo lo crea, sino porque lo tiene uno que vivir todos los días, ¿cierto? Y hay un asunto de hacerle resistencia, vuelvo y lo digo, a un escenario social que ha hecho mucho daño. Es un escenario social que se encarga de repetir todos los días que hay libertad y que hay autonomía, pero no la forma.
no la construye, la repite, le saca provecho porque vende mucho con eso, ¿cierto? Porque es una estrategia de mercado, es una estrategia política, es una estrategia para lo que usted quiera, pero no la forma. Entonces es muy difícil decirle hoy a un muchacho, bienestar es acostarse a las 9 de la noche, cuando ellos se acuestan a las 2 3 de la mañana, cuando hay gente que cuando hay pelados que ni siquiera se acuestan, Claro. pasan derecho la noche, con los mismos papás, con la misma familia en la calle. Y es muy difícil decirle a un estudiante, bienestar es comer sanamente, cuando lo que uno ve en las mismas cafeterías de los colegios, en muchos colegios, es comida chatarra y comida de paso, ¿cierto? Puro producto gaseosa, puro producto frito, pura chatarra. Sí, 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 sí. Que porque eso es lo que se vende, eso es lo que los muchachos compran, eso es lo que uno escucha en esa parte. Entonces, es muy difícil decirle a un muchacho, bienestar es aprovechar el tiempo, cuando ellos a veces no tienen ni siquiera noción del tiempo. Yo de niño me levantaba a las 5:30 para ir a estudiar. Hay muchachos que se levantan a las 11, 12, 1 a almorzar. No, el desayuno Estos sí desapareció de su y vocabulario. estos sí no están en el club de las 5 de la mañana. Entonces, y no porque yo lo haya hecho y no porque yo lo haga, sino que el escenario es tan distinto que hablar de bienestar hoy es muy difícil. Bienestar no es ir al gimnasio. Eso genera cierta tranquilidad y usted es médico, usted sabrá de eso, el cuerpo se siente también agradecido con el ejercicio que le dan. Es cierto. ¿Cierto? Ir al gimnasio a compartir con amigos, con gente, eso es agradecido también para la conversación. Pero, ¿con qué propósito voy al gimnasio? ¿Con lucir músculos o por aprovechar el espacio que me brinda el gimnasio? Porque muchas veces ni siquiera conozco el gimnasio, voy a lucir músculo y a que Instagram me vea con músculo. Espacio selfie. ¿Cierto? Entonces Sí. es muy difícil decirle a un muchacho, bienestar es construir su propio proyecto de vida. Cuando ellos no ven nada a futuro, el futuro de ellos es 2 días, 3 días y máximo. No se habla de futuro entre los jóvenes, al menos entre los que yo No, eso ha desaparecido. acostumbro, no se habla de futuro, o sea, se habla de mañana. Eso ha desaparecido. Yo recuerdo mucho, bueno, a la época de nosotros que fue famoso el proyecto de vida. Cuando llegó, haga el proyecto de vida. Sí, Y eso era un montón de cosas muy eso, futuristas, por cierto. Ahí sí pensábamos a muchos años, pero pues ya hoy eso no, el futuro no se ve ni cercano, Rubén. sí, no, y hablar de futuro es muy difícil, Julián, sobre todo porque eh, para esta época los colegios y muchos rectores están con la expectativa de cuántos estudiantes se van a matricular. Hablo de la pública, no sé la privada, ¿cierto? Hablo de la pública. ¿Cuántos estudiantes se van a matricular? Porque cuántos estudiantes se quedan de noviembre a enero, se fueron a trabajar y les gustó la plata y ya no quieren estudiar. ¿Cuántos estudiantes ven que el estudio no es futuro y se quedan en una opción económica que es rentable y ya? Dinero fácil, que el dinero fácil en Colombia es... Alguien dirá que es muy difícil, no es fácil. Solo busca el contacto y es fácil. Ahora va a tener culebras por todos lados, enemigos por todos lados, pero eso no es lo que prima. Ahí prima el dinero. Y hay opciones muy distintas al estudio que generan una estabilidad económica viable y son las que hacen eco en el oído de los pelados, de los niños, ¿cierto? Gánese esto ya, hágame esta vuelta y se gana esto ya.
diga esto y se gana tanto, ya, pero es ya. Inmediato. Ya, es cierto, es como el fresco que rapidito, revuelva y ya. Entonces el estudio no es una opción viable para nadie como proyecto de vida si uno mira el escenario social donde se mueve. Ahora hay que hacer resistencia. Alguien dirá, entonces, ¿por qué estudió? ¿Por qué hay tanta gente estudiando? Porque hay gente que le hace resistencia a ese ecosistema, ¿cierto? Hacer resistencia es levantarse todos los días y decir, bueno, yo quiero ser distinto, quiero hacer una cosa distinta, quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacer lo mío. Eso es hacer resistencia. Yo quiero tener un empleo, yo quiero tener una esposa, porque tener una esposa tampoco es una opción viable en el imaginario de los pelados hoy. Tener un hogar no es algo viable, tener hijos no es viable. O sea, son cosas que van desapareciendo de las realidades ancestrales, de la historia, de lo que ayudó a construir un montón de gente de ahí para atrás. ¿Cierto? Uno le dice a un muchacho, y ¿usted cuántos hijos quiere tener? Y no, yo no quiero tener hijos. ¿Y eso por qué se perdió, Robencho? ¿Por qué se perdió la historia? ¿Por qué se fue esa raíz ancestral que lo hablamos justo preparando el episodio que te comentaba acerca de este Nobel de literatura de África, y también te hacía como un ejemplo en la relación de por qué Colombia buscó como una relación con África, digamos, y muchos dijeron, ¿eso para qué sirve? O sea, ¿para qué nos sirve ir a buscar relacionarnos con África si nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es mirar al norte global? O sea, sigamos mirando al norte, Europa. ¿De qué nos sirve conocer de África? O sea, si están peor que nosotros, o ya la misma historia los borró. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que la idea que da vueltas sigue dando vueltas. Y hay una idea que da vueltas en la cabeza de mucha gente. O una no, varias. Recuerdo esta idea que da vueltas en la cabeza de mucha gente. Esto no lo arregla nadie. Entonces, como esto no lo arregla nadie, uno escucha a veces a los muchachos y adultos que dicen, ¿yo para qué voy a traer un hijo a sufrir a este mundo si esto no lo arregla nadie? ¿Cierto? O sea, parece que no hay esperanza de nada. La frase de Dios ha muerto desde el mundo académico y filosófico como que pasó también al mundo espiritual, como que ni Dios ya entra a solucionar nada en el contexto de esa frase. Hay otra frase que también que da vueltas, esa idea da mucha vuelta, y es, la situación está muy difícil. Uno escucha que la gente dice todo el año la situación está muy difícil, y usted se va para el centro en esta época en la que estamos, ¿cierto? Uh-huh. Y encuentra el hueco así, encuentra el centro así, centros comerciales así, pero la situación está muy mal. Entonces son ideas que dan vueltas y vueltas y vueltas, y que van transmitiendo un mensaje de caos, de hasta aquí llegamos, como que no hay, como que no lo haga. O sea, no se meta en problemas. Hay otra idea que es muy, muy dañina. Yo nunca escuché a mi mamá tuvo 8 hijos, 9. Y ella, yo nunca le escuché decir que tener un hijo era muy difícil. Y hoy la gente, tener un hijo es muy difícil. Tener un hijo no, eso es para berracos, eso es para machos, dicen. Eso no, tener un hijo no. Incluso a veces uno escucha a los papás que dicen, no, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. ¿Cierto? Una mamá que llegó a preescolar a decirle a la profesora de preescolar, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, niño de preescolar. Dios. Entonces es un asunto de que se va quedando en la cabeza de los niños y los jóvenes, y cuando tienen su edad, que ya uno no sabe ni siquiera cuál es la edad, ¿cierto? Porque lo que no hay en nuestra mentalidad es planear. Aquí no se planifica.
que no se planea. Planifica no en el sentido de, bueno, también, pero no Sí, se planea. sí, sí. Y nosotros no somos una sociedad que planea. Nosotros no somos una sociedad que se sienta a elaborar planes. Nosotros somos una sociedad a la época del 60 y 70, de cómo vaya viniendo, vamos viendo. De hecho, hay otra idea que hace mucho daño y es que por el camino se arreglan las cargas. No, en el camino no se arreglan las cargas. En el camino llevamos la carga, o se cae o llega, pero no se acomoda, no se acomoda. Y esa idea también nos hace mucho daño, porque es que como no se planea, no hay un proyecto, no hay una idea de nada, ¿cierto? El proyecto de vida es una clase, no es mi proyecto de vida. Es un trabajo para sacar un 2, un 3, un 4, un 5, porque esa es una cosa que existe en la mentalidad de nuestra sociedad. Hacemos las tareas no para formarnos, sino para ganar notas y lucirlas en un boletín, que de hecho es muy triste, porque no lo hacemos para formarnos. Pero eso va como una idea muy, pues yo creo que es una palabra muy pesada la que voy a decir, pero es muy mediocre, la verdad. O sea, es como hacerlo y ya. O no sé si me pase pues con este calificativo a eso, pero yo creo que también va mucho en algo que he venido como pensando, Rubén, y es como que ya estamos como tan cansados de esa cátedra del miedo, y va también con eso que vos decís que es la idea que da vueltas y da vueltas, y te lo lleva al momento actual que estamos viviendo, porque esto sí es muy político, pues lo que voy a hablar, pero pues estamos en un supuesto momento pues dictatorial en Colombia, y lo contrario es lo que veo yo, o sea que realmente sí que se ha aumentado la posibilidad de expresarse libremente, que lo caótico que nos metieron no ha pasado eh, en este tiempo, que no estamos en el peor de los momentos y debacles económicos de la historia de Colombia, ni el dólar nos subió a 10.000, ni estamos en el histórico del desempleo. O sea, son un montón de cosas que uno dice, pero ¿dónde nos llegó esa cátedra del miedo que la gente finalmente se quedó con ese cuento y también los limitó para hacer otras cosas distintas? O sea, vamos a estar en lo peor, nos vamos a convertir en otro país latinoamericano, pues por darte un ejemplo, esto se va a volver aquí invivible, la gente se tiene que ir a buscar un mejor futuro a Europa, y pues se pone a ver uno y coincide con lo que estás diciendo, es que el momento del planeta es tanta incertidumbre que ya uno no puede decir si está mejor aquí, si está mejor allá, simplemente nos dejamos llevar de esa cátedra del miedo que le puse yo. Sí, yo una vez leí a Zygmunt Bauman y él hace todo un recorrido por esa política del miedo que tiene su vecino, que es la política de seguridad. Yo vendo miedo, pero vendo seguridad. Claro, te muestro esa cátedra del miedo para que me compres la idea de seguridad. Claro, Voy a la fija con eso. yo te voy a brindar seguridad. Mucha gente se relaciona con otro porque ve que el otro le brinda seguridad. Seguridad económica o seguridad también sinónimo de estabilidad o inestabilidad. Y eso no es un asunto propio de Colombia, es un asunto de política mundial, de generar miedo con la mano derecha y con la mano izquierda, ir ofreciendo seguridad. Ujú, Vení, yo te ayudo, ujú. ¿cierto? Vení que vos sos importante para mí, pero después de que ya te empujé al barranco y después te doy la mano, Sí, total. ¿cierto? Entonces eso es un asunto de política mundial. Yo pienso que la palabra dictadura es una palabra que a veces la gente no la dimensiona ni en su significado ni en lo que sucede en la práctica, ¿cierto? Y Colombia ha pasado por dictaduras, pero aquí nadie habla de dictadura. Ahora, hay formas de dictadura, ¿cierto? La gente cree que el dictador es el que está vestido de militar, no, hay dictaduras civiles y de esas casi no se hablan.
En Latinoamérica hay como un fantasma recorriendo Latinoamérica y es un fantasma de dictadura de civil, hasta de jeans, ¿cierto? Y de sombrero. Claro, en la dictadura se tortura a la gente y yo no sé qué formas de tortura hay hoy que no son físicas, pero que sí son psicológicas y son emocionales. Claro. Y son las que hay hoy en el ambiente y a esas poca gente le para bolas. Porque hoy se nos tortura, hoy todos los días se nos vende información que tortura. Es tortura desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por radio, por televisión, por podcast, Sí, es cierto. por redes sociales, por todo ese mundo de redes sociales, por videos, por películas, por series, y es una tortura. Entonces uno dice, bueno, ¿hay dictadura o no hay dictadura? Sí, pero ¿quién es el dictador? Y lo peor, yo compro esa forma de tortura, porque yo soy el que abro el perfil de WhatsApp, yo soy el que abro Facebook y decido con quién y a quién seguir. Entonces yo mismo me estoy torturando. Claro. Y estoy permitiendo que me torturen. Cuando yo prendo el televisor y pongo el canal, que no voy a decir cuál de los dos es, estoy dándole la posibilidad de que me torture, de que me venda un montón de excremento con el que yo después no voy a saber qué hacer, no voy a saber cómo moverme y que tampoco voy a saber cómo limpiarme, porque quedo tan untado que no sé cómo limpiarme. Entonces eso es un asunto de, bueno, sí, nos vendieron una idea de país, nos han vendido una idea de historia de nuestro país. Yo esta semana escuchaba al presidente actual diciendo de un presidente indígena colombiano. Y decía, ¿por qué nunca nos hablaron de él? ¿Por qué lo admiran en otras tierras a ese presidente indígena, de los primeros que hubo? Porque no hay una escultura, porque no hay un cuadro, porque no hay nada que haga memoria de él, ¿cierto? Entonces se va volviendo ícono y simbólico un tipo de historia y el otro tipo de historia lo vamos dejando a un lado. Claro, tal vez no era un apellido de la sabana de Bogotá, no era pues como lo que hemos acostumbrado a tener como líder político en este país. Creo que y que va mucho, qué bacano que hablas de eso, porque también la gente se pregunta, ¿y cómo así que Colombia se tiene que reconfigurar? ¿O por qué se están hablando de reconfiguración de el mapa de Colombia, el reconocimiento a los pueblos indígenas, a la historia? Eso porque nunca nos lo contaron, eso porque nunca fue historia de Colombia, o sea, porque si vos vas a recordar como sociales por allá, María Valderrama, la, Usted la nombró, ¿no? los conservadores, los liberales, y nos quedamos en ese cuento, o sea, pero es que falta tanto, o sea, y que digo yo, es que no conocemos la historia, nadie tiene en su idea irse a leer historia de Colombia, o sea, creo que, y retomo mucho la pregunta que te hacía, o sea, ¿por qué buscamos borrar nuestros ancestros y borrar la historia? Finalmente seguimos repitiendo lo mismo, o sea, esa frase de quien no conoce la historia finalmente vuelve y la repite, o sea, para mí eso sí recobra mucho sentido ahora en este presente. Pero ni siquiera es repetir la historia, es repetir la frase que otro dijo sobre la historia, ¿cierto? Es la frase, no es la historia. Yo tengo una idea, con esa idea me meto en problemas porque uno habla de cosas en la educación y se mete en problemas porque los escenarios son diversos. Claro, ahí sí, ustedes los profes sí les toca, como dicen, hilar muy el fino. El vacío que hay en la formación histórica en los colegios es bastante grave. Sí, es bastante. profunda. A veces los profesores dicen es que a los muchachos no les importa la historia. No, a todo el mundo le importa la historia. Ahora, venga, cuéntemela, lo que usted ahorita decía. Hay una crisis en la narración, hay una crisis en la conversación
Cuando yo me paro a repetir lo que hay en un libro, lo que hay en un documental, cuando yo llego como profesor de sociales a poner el televisor, a prenderlo y vean esa película y sacamos 2 preguntas y chao que te vi, que cineforo, y es pura caspa, el cineforo nunca aparece, aparece el cine que vieron la película, los que la vieron, pero el foro nunca se dio, Sí, total. el foro nunca se dio porque no hubo una conversación, Sí. ¿cierto? Es más, si el profesor fue que se vio antes la película, si no fue una estrategia para pasar la clase. Y estoy hablando de sociales. Y yo sé que con eso me meto en un problema, porque hay gente muy estudiada en sociales, pero hay gente que no. Y la educación de nosotros está hecha para que el profesor que dé la clase defienda su clase como si fuera un caballito de batalla. Es decir, matemática es matemática y no tiene nada que ver con historia. ¿Cierto? Religión es religión y no tiene nada que ver con historia. A mí no me pregunte de historia, que yo doy es religión. A mí no me pregunte de historia, que yo doy es química. A mí no me pregunte de historia, que yo doy física. Venga, usted es un formador. ¿Usted qué es lo que sabe? ¿Sabe química? Cualquiera sabe química. ¿Sabe física? Cualquiera sabe física. Pero usted es un formador, ¿cierto? Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que habla de capital cultural. A mí ese concepto me encanta, capital cultural. Dígame hasta dónde llega su capital cultural. ¿Qué es lo que sabe usted? Y cuando usted sabe, eso se nota, ¿cierto? Eso se nota en cómo habla, en la manera en que planea, en la manera que dice, en la manera que orienta, en la manera que responde. Ahí se sabe si una persona sabe o no sabe. ¿Y qué sabe? ¿Sabe repetir lo que hay en el libro que planeó? ¿En la película que acabo de ver? ¿En el historial? En un montón de cosas que sirven de estrategias, de recursos, pero que no son las que alimentan o no son, en últimas, no son la esencia de mi discurso. Porque yo puedo ver una película y yo puedo nutrirme de ella, pero la esencia de mi discurso es mía, no es repetir la película, no es repetir. Y nosotros en la educación nos acostumbramos tanto a mirar la historia extranjera y no la historia propia. Este último gobierno, el actual, se ha encargado de hacer algo que en ciertas partes del mundo ya lo han hecho, y es sacar del olvido esas otras voces, ¿cierto?, que hacen parte de la historia y que no han podido hablar, que por una u otra razón se callaron por miedo, se callaron porque nadie las escuchaba, se callaron porque nunca pudieron hablar, y que hoy tienen esa voz y que están llegando al escenario de la vida pública a hablar. Ahí hay un concepto también que me encanta mucho de Derrida, el concepto de deconstrucción, que se lo recomiendo bastante, de construcción. Y es como, no es reconstrucción, es deconstrucción. De cómo escuchamos esa otra voz que hace parte de la historia. Ahí viene también Walter Benjamin. Filósofos que se han ocupado de ese asunto de, venga, a esta historia le falta un pedacito. ¿Quién me la puede contar? Me la puede contar este y este, ¿cierto? Que tienen esa historia. Ahora, si usted unifica la historia, la verticaliza y la pone en un solo sujeto, ahí vamos a escuchar es a un solo sujeto. Y lo que está haciendo este gobierno es abrir el abanico y decirnos, vea, es que aquí hay un montón de gente que no ha hablado. Sí, claro, es que es la invitación a decir ustedes también son país, o sea, Claro. ustedes también son colombianos y yo creo que en gran parte lo que incomoda o que he visto yo es que esas voces finalmente hayan recobrado pues importancia, ¿cierto? O sea, que esas voces también sean tan importantes como los que siempre han hablado, como los que han tenido el derecho de, de tener el discurso, de tener las cámaras siempre enfrente, pero ya cuando salen estas personas que no gustan, entonces es donde está el problema. O sea,
esa difícil aceptación de otras opiniones, de la diferencia, incluso de tasar el derecho, o sea, es que el derecho mío es más importante que el derecho suyo, ¿cierto? Se ven un montón de cosas que yo también celebro, la verdad lo aplaudo, porque, porque sí, o sea, eso es recuperar pues la historia, ¿cierto? Es dar otra mirada de qué piensa una persona por allá en su finca, como lo decías vos, en su casita, en el campo, en su cafetal, y llamarlo también a esta discusión sobre el país. Venga, que es que también su opinión es importante. La verdad, para mí eso es muy, muy valioso eso que ha pasado. Es que es imposible, Julián, si yo no hago una conversación en el que se pueda conversar de tú a tú, es imposible llegar a una instancia de diálogo. De acuerdo. Y este país lo que está buscando desde hace mucho rato es diálogo. Pero cuando yo llamo al otro asesino, ahí ya no hay diálogo. No hay una conversación de tú a tú. Sí, yo sé que el otro mató, pero es que es un tú, es otra voz. No la vamos a justificar, no vamos a elaborar un discurso para decir que es la víctima, no. Pero es un tú y tú que hablan, que conversan. Si yo voy a sentarme a hablar con gente a la que no la voy a dejar ni hablar, sino que voy a llegar a decirle, esto es lo que hay que hacer, pero no hablamos. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. En Colombia no conversamos. En Colombia usted llega a decir lo que usted decidió, o lo que decidieron tres o cuatro, y eso fue lo que ya decidimos, eso es lo que hay que hacer, porque la opinión de la mayoría es la que gana. Sí, total. Entonces, Lo más inquisitivo, pues, eso es lo que... queda un vacío, porque cuando estamos hablando de minorías, la mayoría es aplastante, entonces la mayoría aplasta a la minoría, entonces la minoría, pues, ¿qué va a hablar si ya la mayoría habló? ¿Cierto? Entonces ese es un asunto de sentarme a hablar, no como mayoría ni como minoría. A mí me choca cuando a veces dicen, es que es una conversación entre pobre y rico, no, es que es entre seres humanos y colombianos. Aquí no importa la plata, son personas las que van a conversar. Es que él no sabe hablar, él nunca ha pasado por una universidad, pero tiene una experiencia de vida. Él sí sabe hablar. Todos sabemos hablar, todos sabemos comunicar, ¿cierto? Entonces cuando usted se para en los títulos, ¿cierto? Se para en ese capital institucional del que habla también Bourdieu, es que es el doctor, ahí viene el doctor. ¿Y cómo le hablo al doctor? Pues háblele como usted habla, Ahí recuerdo la ¿cierto? historia que me contaste de la doctora. Ah, Y esta sí, porque es que le dicen doctora. doctora. A todo el mundo se le dice doctor, porque nuestra sociedad se acostumbró a decirle doctor a todo el mundo. Y ya sabemos cuál es el final de la frase, ¿cierto? Pues aquí no se puede decir, pues Sí, estamos en sí. horario infantil y juvenil. Pero así lo sea, ¿cómo le hablo al doctor? Pues háblele como usted habla. Es que es un asunto de autenticidad. En otra parte me preguntaron, Rubén, ¿usted qué piensa de cómo hablar cuando hay fútbol? Y yo, pues uno habla como uno es. Y en la vida uno habla como uno es. Ahora, hay voces más gruesas que otras, hay voces toscas, hay voces crudas, hay un humor negro en ciertas voces que uno dice, uy, este man no tiene filtro. Pero es su manera de hablar. ¿Cómo para uno esa manera de hablar? Es que esa manera de hablar no es gratuita. Hace parte de un capital cultural que ha venido heredando y ha venido construyendo. ¿Cierto? Es que cuando yo hablo no está hablando Rubén, habla todo ese montón de voces que hay alrededor de Rubén. Claro. Lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que me han dicho, lo que yo mismo he llegado a pensar en mis tiempos de ocio. Entonces es ese montón de cosas que llegan a la cabeza que son las que van hablando. Entonces a veces, ¿cómo le digo lo que le voy a decir? Pues dígalo como Como es, salga, como salga. como salga. Ah, pero que es que de pronto se va a ofender. En Colombia, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos conversar porque no estamos esperando a que el otro converse, sino cómo lo puedo atacar después de que usted habla. Deme la patica y verá. Embárrela y por ahí me le voy. De hecho, nos volvimos fue como analistas de frases,
fuera de contexto. Eso es lo que hacen los medios de comunicación. Agarran la frase, la sacan de contexto y empiezan a decir que análisis. ¿Cuál análisis? Si ahí no había nada, ahí nunca hubo nada. Hay un análisis de la conversación o de la frase, y la frase está por fuera de la conversación. Entonces ya eso ya está viciado, ya eso ya va, de hecho ya va viciado. Entonces en una conversación yo no me puedo sentar, si usted es el malo y yo soy el bueno, ya ahí no podemos conversar. Si usted me cometió infidelidad, ahí ya no podemos conversar. Porque es tan difícil agarrar a alguien que fue un matrimonio y sentarlos a conciliar. Porque no está viendo al otro, está viendo fue al cachón, que me puso los cachos, el que me pegó, el que me traicionó. No, ahí hay un ser humano. Ahora la embarró, sí, pero hay un ser humano. Venga, escuchemos a ver. Y creo que nos falta mucho de escuchar. A veces la gente no escucha, Julián. Yo creo que eso es un gran problema, o sea, pues para mí, dos, uno, pues que se perdió realmente la posibilidad de conversar y va en relación con que no escuchamos. Yo creo que ahí es donde finalmente se perdió esa posibilidad de relacionarnos o de por lo menos pensar en cambiar en algo, pues de esto que vivimos ahora. Yo creo que es muy difícil la idea que vos estás transmitiendo, y es que si no hay conversación, y te lo he expresado pues antes de hacer este capítulo, y es que sí hay una gran preocupación porque realmente pues lo único que nos hace, pienso yo, en relación a ser seres humanos es que podemos conversar. Ni siquiera es la inteligencia, ni siquiera es el coeficiente intelectual, el coeficiente emocional, no, es que podemos conversar y ya eso no lo estamos haciendo. Y la educación es un ejercicio de conversación. Entonces Totalmente de acuerdo. cuando usted se llena de títulos y usted dice es que yo soy el profesor y usted es el alumno, pero venga, conversemos, ¿quién se va a sentar a conversar? Claro, porque usted ya puso su Yo ya puse barrera mis, intelectual. yo ya le puse mis pergaminos en la mesa. ¿Usted qué ha estudiado? ¿Usted quién es para venir a tirarle a las escopetas, como dicen, Sí, de acuerdo. en la idea que da vueltas, que Sí. también hace mucho daño? Es que acuerdo. usted no se le olvide que usted es el estudiante que va a venir a conversar. No, es que el aprendizaje es un ejercicio de conversación. ¿Qué está faltando en la familia? Es conversar, no dar órdenes. Órdenes da cualquiera y en cualquier lado, ¿cierto? Incluso ya ni órdenes se dan, ya es, por favor recoja eso de ahí. No, eso no es por favor, eso es recójalo, ¿cierto? Esos son actos de habla que no llevan a ninguna parte. De hecho, en los actos de habla se los recomiendo. Es una propuesta bastante interesante en el mundo de la lingüística. Y uno cuando da una orden, uno no dice por favor. No. O sea, o el mensaje es una orden o está solicitando algo. Claro, pero si dice por favor ya perdió la autoridad de esa orden. Entonces ahí no hay nada, ¿cierto? Pero por hablar bonito, por hablar diplomáticamente, por no agredir a nadie, es que, por favor, no me ponga los cachos. No, es que eso no es así, ¿cierto? Por favor, respéteme, ¿no? Es que por favor, es que no es un favor. Nos tenemos que respetar. Por favor, no vaya al estadio a tirar nada, ¿no? Es que no es un favor, ¿cierto? Total. Es un asunto social. Y si en un asunto social usted vive diciendo por favor, por favor, por favor, ahora, dependiendo de lo que usted quiera, si es un favor. Ahora, yo no quiero decir que aquí que todo es una orden, no. Son actos de habla y cada acto de habla tiene su función. Pero vuelvo al punto. En todo ejercicio de aprendizaje tiene que haber una conversación. ¿Cierto? A veces lo llama el jefe a uno y le dice es que lo conversamos y decidimos. Venga, lo conversamos, ¿quiénes? Sí, entrabas una exclusión. O sea, lo conversamos, No estuviste ¿quiénes? en esa conversación. Sí, usted no estuvo en esa conversación, pero pensamos en usted. El tema de la conversación fue usted. Pensamos cómo pensaría usted. ¿De qué clima laboral me van a hablar ahí a mí? ¿De qué clima organizacional me van a hablar ahí? Sí, no estás incluido. ¿De qué bienestar laboral me van a hablar a mí? ¿De qué recursos humanos hay ahí? Sí. Ya se sentaron a hablar 2 o 3 de mí y decidieron por mí. Sí, de acuerdo. Eso es basura, ¿cierto? Sí, Eso es total. caspa.
Entonces, en una conversación tienen que entrar a conversar las partes, tienen que hablar. Ahora, hay otra idea que da vuelta, es que con él no se puede hablar. ¿Y usted ya habló con él? No, porque es que con él no se puede hablar. Entonces, si no se puede hablar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Son cosas muy elementales que hacen que el bienestar aparezca en cualquier etapa, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Yo no puedo hablar de trabajo en equipo si usted que lo nombraron el líder ya se cree la vaca sagrada y no se le puede decir nada. ¿Cierto? Yo no puedo llegar a una empresa a levantar la mano si el de personal siempre me dice a mí, es que aquí siempre lo hemos hecho así. Y no va a cambiar. No va a cambiar porque usted venga a decirlo. ¿Y usted quién es para venirlo a decir? Si llevamos 30 años trabajando así no ha funcionado. ¿Cierto? Entonces ¿qué conversación? ¿De qué conversación me hablan ahí? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Rubén, retos que tiene la educación, pues ahora, para la formación del estudiante hacia el bienestar. ¿Qué retos hay? Ya hablamos uno muy amplio, el tema de la conversación, pero ya viéndolo desde tu práctica y desde los ciclos formativos ahora, ¿cómo preparamos un joven para el bienestar? Yo creo que hay una apuesta, creo que se llama Artes al Aula. Creo que se llama lo que aprobaron, Artes al Aula, creo que se llama así. Escucho los ecos de los profesores diciendo más trabajo, más trabajo, más trabajo. Pero no es más trabajo, es cambia el enfoque. Artes al Aula es, venga, la parte sensible, la sensibilidad, la espiritualidad de un sujeto es muy importante. Ojo, no es también es importante, no, es muy importante. Que la frase es distinta. Porque a veces uno dice la parte espiritual también y es como si dijera, bueno, está ahí. No, Sí, es una arandelita más. Es muy importante. La parte sensible es muy importante. Y esa parte de la sensibilidad no está formada, ni educada, ni cultivada en nuestro país. A mí siempre me ha parecido que hay 3 materias fundamentales. Lo demás es relleno. Incluso la que yo doy. Yo digo que ética, yo Rubén. Ética sigue siendo un eterno relleno, Rubén. No, ética, no. Para mí no. Para nada. Ética es... Cada vez vemos más la importancia. Le voy a hablar de un trípode. Ética, educación física y artística. Si esa es la columna vertebral de un sistema educativo, tenemos una sociedad tranquila, buena y proyectada. Pero ¿qué pasa? Usted perdió ética. Usted sí es bruto, ética la gana cualquiera. ¿Qué hacen en ética? ¿No? En ética hacemos dibujitos y bobaditas ahí, proyecto de vida. ¿Y cuál es su proyecto de vida? Pues yo no sé cuál es mi proyecto de vida, pero en ética lo trabajamos y sacamos 5. Entonces, educación física, clase libre, que dicen muchos, ¿cierto? Pero educación física es... Si la educación física se hace como se debe hacer, artística se hace como se debe hacer, el ser humano está bien cultivado. Pero son 3 materias de relleno. Porque si usted va a ver, importa más las exactas, ¿cierto? Sí, los números. Importa más idiomas, porque idiomas es, ¿cierto? Y no cualquier idioma, sino el que ya todo el mundo sabe. Porque si usted no aprende, si usted no aprende inglés, usted no es nadie, ¿cierto? Usted va a quedar estancado toda la vida. Pero para mí está el trípode es ese: ética, educación física y artística. Ahora, el profesor de artes tiene que ser un profesor con visión, ¿cierto? Con un capital cultural demasiado amplio, porque si yo llego a enseñar artística solamente desde flauta, como lo he visto,
Usan la flauta y ya, flauta y flauta y flauta. Es clase de flauta, no clase de artes. ¿Dónde está el teatro? ¿Cierto? ¿Dónde está la danza, la expresión corporal? ¿Dónde está lo otro que hace parte de lo sensible? La escritura también es arte, ¿cierto? Y digo también porque también es arte. Hay gente que dice, ay no, escribiré muy fácil. Él se escribió 3 libros en 2 años. Como es de teso, ¿no? Como es de teso, no, ¿qué escribió? Venga y miremos a ver qué escribió. Sí, ¿Cierto? totalmente. Hoy escribe cualquiera, eso sí es verdad. Hoy No, y escribe también que hay cualquiera. una producción, digo yo, de libros, porque Masiva. masivo, o Hay sea, una te producción editorial inundan, que el bastante, bestseller, que hay que ser así, bastante porque nos bárbara. metimos también en esa onda en que la disciplina, entonces que esta es mi receta, a mí me ha funcionado, entonces mire a ver si a usted también le funciona, y es un montón de, uno vaya a ver las librerías, y yo recuerdo cuando visitaba primero una librería que cuando uno entraba era los libros que habían llegado, pues que eran, no sé, 6, 5 ahí, pero ya uno llega en las novedades y eso prácticamente toda la librería y todos son libros recién salidos. Claro, y todas son tristemente, son de lo que no he hecho en toda mi vida. Espero encontrarlo en un libro. Y que el libro sea barato. Qué esperanza. Porque es verdad, es muy triste, pero hay que decirlo. Lo que no he podido construir, lo quiero encontrar en un libro. Y libro barato. Y si me presta el libro, me lo regala mejor. Porque no es una cultura de comprar. De acuerdo. ¿Cierto? Y entonces ahí es donde viene el asunto. Para mí es importante ese trípode. ¿Qué es lo otro? Leí hace poco a unos escritores españoles, pedagogos, filósofos, que hablaban de algo, aprender a aprender. Aprender a aprender. Una canadiense también se lo escuché, lo leí de una canadiense, aprender a aprender. Creemos que la gente aprende en la escuela. Y no, hoy se aprende en muchas partes. Ahora, ¿qué aprendemos? Es otra cosa, pero se aprende en muchas partes. Ya no se aprende en el tablero. Ya el que crea que se aprende en el tablero, no, el tablero no es ni siquiera importante hoy. ¿Sí? Hay otros recursos, hay otros escenarios, hay otros ambientes de aprendizaje. Y esos ambientes de aprendizaje hay que aprenderlos a utilizar, incorporarlos en las prácticas, en la didáctica, como ejercicio del aprendizaje para que puedan dar resultado. Entonces, aprender a aprender, ¿cierto? Y a veces le dicen a la gente, es que uno para qué estudia, uno estudia para la vida, pero ¿para la vida de quién? Hay que aprender a aprender y uno aprende aprendiendo. Y ahora ese para ser alguien en la vida. Educamos O en sea, el ser. usted es nada. Cuando usted se está educando, es nadie. Sí, Porque la idea es para ser llegar, llegar, alguien. llegar, llegar. No siendo, pero sí llegar a hacerlo. Entonces, educar para la vida y educación integral. Entonces uno dice, ¿qué es lo que tanto saben estos muchachos que están educados de manera integral? Entonces yo creo que va por ahí, aprender a aprender, Julián. Y ese ejercicio de las humanidades, sin querer decir que las exactas no son importantes, son muy importantes, pero son voces, son voces. Un estudiante, un estudiante demuestra que su voz no es la matemática, su voz está en otro lado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le insisto en lo que me piden o lo formo en lo que él quiere y necesita? Definitivamente la segunda. Hay más opción ahí, porque es que eso es una persona que pues se va a frustrar en algo que no le gusta hacer. Y eso no es planear más clases. Yo lo he venido pensando hace mucho tiempo y no es planear más clases. A veces creemos que
tenemos 35, 40, a veces 50 estudiantes en un salón de clase. Es que yo no puedo preparar una clase para cada uno, no, no es una clase para cada uno. Es una clase que llegue a cada uno, desde lo que cada uno tiene en su mapa mental. ¿Cómo hago para atrapar ese mapa mental? Yo sé que es difícil. A mí una vez me dijeron, ¿qué es lo más importante, lo más valioso que tiene una persona? Yo le dije, la atención. Eso no vale nada, Rubén. Yo le dije, sí. Usted se roba la atención de alguien y tiene todo. Tiene todo. De acuerdo. No es la plata. La gente todavía está creyendo que es la plata. No, no es la plata, es la atención. Présteme atención, es que no es prestar. Capture la atención. Ya, ahora, capturar la atención de alguien que está disperso en este déficit de atención que tenemos nosotros los colombianos, porque hay un déficit de atención. O sea, queremos hacer 10 cosas que porque el multitask, que yo soy multitarea, que yo soy muy berraco, que usted no fracaso, usted que no hace sino una sola cosa, pero lo hago bien. Pero yo hago 5 cosas y lo hago bien, a usted. Y por ahí va, es que ya cuántos estudios tuvieron que pasar para decir que el cerebro realmente, ese multitasking, eso no sirve para nada. O sea, es problemático. Haga una cosa, hágala bien. La concentración no aparece cuando yo estoy en un mundo disperso. De acuerdo. Cuando a mí me enseñaron dentro de la dispersión, es que si yo pongo, por ejemplo, el equipo o música a alto volumen en mi casa y nos sentamos en la mesa a hablar, ¿quién habla? Nos toca ir levantando la voz para poder escuchar. Claro, grite para superar ese ruido. Entonces nos sentamos a conversar, concéntrese. Hay gente viendo la película y haciendo el almuerzo. La pandemia nos enseñó una cosa, que hay gente que está conectada pero no está. Literal. Hay gente que está conectada, ahí aparece el perfil, sí, ahí está. Llame usted a lista a ver quién aparece ahí. También nos enseñó a prender la cámara y a prender el micrófono, ¿no? Y a poner perfiles ahí falsos para que... El estudiante se fue. No está ahí, pero está ahí, ¿cierto? Entonces es un asunto de cómo logro adaptarme a ese ruido, porque lo que hay es un ruido, y yo creo que lo que nos está haciendo daño es el ruido. Hay mucho ruido, y no ruido porque el otro tenga alto volumen la música, no es que hay mucho ruido. De acuerdo. Hay ruido de opiniones, hay ruido de maldad, hay ruido de irrespeto, de no saber ganar, de no saber perder, y de no saber construir un proyecto de vida serio, porque creemos que no vale la pena, de un ejercicio de autonomía que no es ni siquiera una autonomía creada desde la propia autonomía, sino desde una autonomía fundada, ¿cierto? Insertada en el sujeto para enseñarle a decir que es autónomo, pero no. Él está repitiendo que es autónomo, pero no es autónomo. Es lo mismo cuando uno dice Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Y de quién es? Es nuestro, pero ¿de quién? ¿Cierto? ¿De quién es? Es un asunto de repetir, vuelvo ahí digo, repetir frases, de insertarlas en el imaginario mental, y a veces parecemos eruditos repitiendo esas frases de cajón, frases de paisaje, palabras que cada rato nos inventamos para ganar votos, que son hacer ruido, dañar la imagen del otro hace mucho ruido, y a eso le encanta a mucha gente, paga para que haya bodegas en redes sociales construyendo y poniendo ahí hasta con mala ortografía para que el otro diga, ay sí, es un vecino común y corriente. Entonces un montón de bodegas contratadas para dañar la imagen del otro. Ya no se investiga, ya no se consulta, sino que vivimos es del ruido. ¿Qué generó ruido y qué seguimos repitiendo? La investigación murió y la formación del argumento también. A mí me parece que sí. Me parece que no ha muerto.
está agonizando, Sí, y la está verdad es que se agonizando. ve tan... Porque investigar en nuestro país es muy difícil. Es cierto. Investigar, no consultar, investigar. No repetir, no es decirle a la IA, venga, hágame esto y yo voy y lo muestro como si fuera mío y decir que yo sí lo hice, ¿cierto? Y poner de testigo a la mamá sabiendo que no lo hizo. Pero investigar es un asunto, porque es que cuando yo investigo, estoy poniendo mi semilla en lo que estoy investigando. ¿Y qué pasa en muchas de las investigaciones? No está mi semilla. Me robé la semilla de otro. Yo no estoy sembrando nada. ¿Una investigación qué es? Es una siembra, estoy sembrando algo. Claro. Muchas veces no vas a saber ni a dónde va a parar esa investigación. Sí, no, no vas a saber qué... Si tiene eco, no tiene eco, si va a alguna parte o no, pero es mía. Es mi idea. Es No me la cierto, robé de ninguna parte. es cierto. Y investigar en este país es muy difícil porque hasta los títulos están dados sobre ideas que no son propias. Gente vendiendo títulos, ¿cierto? Título Gente Express. comprando títulos, Título Express. universidades regalando títulos, vendiendo títulos, ofreciendo títulos. Abogado en 8 meses. Express, todo lo que es Express. Sí, total. Rápido, llámelo ya, el título ya. Porque eso hace parte. Y eso es un ejercicio también de lo vocacional y lo profesional. La sociedad me pide que sea un profesional, pero nunca me habla de lo vocacional. Y yo creo que lo que le hace falta a nuestra sociedad es una apuesta por lo vocacional, no Es por lo cierto. profesional. Profesionales hay muchos, pero con vocación. Hay gente amargada trabajando, Julián. Gente en su trabajo esperando a qué horas son las 6, a qué horas son las 8 para poderse ir. A qué horas me largo de este infierno. Eso es muy triste, hermano. Yo toco madera. Porque a mi edad, pues, y a mi tiempo de labor no me ha dado por eso, pero es muy triste. Yo sí veo gente pensando a qué horas, cuándo será diciembre, cuándo serán vacaciones, cuándo será sábado para irme a descansar. O sea, yo sé que trabajar no es fácil. Y más cuando uno trabaja en lo que no le gusta, con lo que no es de uno. Sí, es muy difícil, la Pero verdad. tiene que haber un ejercicio de adaptación, porque si no, eso nos traga. Eso nos traga. Yo puedo estar ganando plata y me estoy flagelando. Estoy ganando plata, Claro, y nos enferma y nos pero mata. estoy enfermo. Mentalmente, espiritualmente, soy un enfermo. Con plata, Sí, pero sí. enfermo. En último caso, enfermo. Sí, yo creo que eso ya, ese estado de uno perder su salud tan valiosa por algo que a uno no le gusta hacer, realmente eso hay que evaluarlo muy bien. Rubencho, esto ha sido una conversación muy, muy, muy interesante, la verdad. Ya acabó. El tiempo se pasa volando, pero no quisiera yo terminar sin que nos dejes un consejo para los que vienen, para tus estudiantes, en esa educación hacia el bienestar. Pues yo diría tres cosas. Uno que es hacerle resistencia. Hacer resistencia es una palabra que viene desde los latinos, desde los griegos. Hay que hacer resistencia. Hay que hacer resistencia. Resistencia no es la otra palabra que se me acaba de ir. Resiliencia, no. No. Mm, Resiliencia es una manera bonita de decir una cosa, no. Hay que hacer resistencia. Hay que hacerle un pare a todo lo que está sucediendo. ¿Cierto? Y segundo, aprender a filtrar. Amigos y enemigos. Hay que aprender. Amigos y enemigos. ¿A quién le escucho? Filtrar información. Hay que aprender a hacer un filtro. Porque si yo no hago un filtro me estoy envenenando. Me estoy envenenando con cualquier cantidad de porquerías que yo mismo decidí consumir. Aquí a nadie le están diciendo que no sea consumidor, porque estamos en una sociedad de consumidores. Pero hay que aprender a consumir. Y lo que no sabemos nosotros es consumir.
¿cierto? Consumimos lo que sea, incluso consumimos droga, ¿cierto? Para aliviar algo que ni siquiera hemos podido manejar, y es la propia libertad, ¿cierto? Y hay gente que traga pastillas y traga droga y traga alcohol y traga un montón de cosas tratando de calmar esa ansiedad que le genera el hecho de no saber qué hacer con su vida. Y tercero, aprender a aprender. Aprender a aprender. Estamos en una sociedad que todos los días nos está mostrando algo. Y si no aprendemos, es muy difícil. ¿Y cómo se aprende? En una conversación. Yo pienso que hay que conversar, pero también hay que hacer un filtro de con quién se conversa. Porque si uno no sabe con quién conversar, también se está envenenando. ¿A quién le estoy poniendo cuidado? ¿A quién le estoy regalando mi atención? A mi novio, a mi novia, a mi esposa, a mi patrón, a mi trabajo. Hay gente que te entrega el 100% de la atención al trabajo y la familia. ¿Y usted dónde queda? Tiene que haber una distribución de esa atención, ¿cierto? Y hay que separar esa atención. Por eso el verbo filtrar es bastante importante, hay que hacer un filtro. Y en el filtro siempre quedan impurezas, ¿cierto? Hay que mirar qué impurezas quedan para no volver a meter las de caminar en eso mismo. Si uno está filtrando todos los días, hay bienestar, Julián. A mí me enseñaron algo en el Don Bosco y es el asunto de la autoevaluación. No sé si a usted le tocó. Autoevaluación. Todos los días hacer autoevaluación. Todos los días. ¿Qué me sirvió? ¿Qué no me sirvió? ¿Cierto? ¿Qué me generó bienestar? ¿Qué no me generó bienestar? ¿Por dónde me debo meter? ¿Por dónde no me debo meter? ¿Con quién puedo seguir conversando? ¿Con quién no? ¿Quién me nutre? ¿Quién me enferma? Si yo ese ejercicio lo hago todas las noches, estoy dejando lo que pasó ahí. Y una última cosa, yo visito mucho Florida. Florida es como el escenario, como el oasis donde yo voy y dejo toda esa carga energética. A veces uno la carga energética que tiene en el mundo laboral, en el mundo académico, en el mundo social, se la lleva para la casa. Yo no sé si cuando se quitan los zapatos y entran a la casa lo que están es descargando esa energía que traen de la calle. Estoy diciendo bobadas, pero un ritual. Pero no sé si es lo que hacen. Pero uno tiene que aprender a hacerlo. A descargar esa energía en otros escenarios, no irse a pelear, porque yo no voy a pelear a Florida. Yo voy, entro a cine y ya, mermo la carga. No llego a pelear a la casa. Sí, pero eso es muy importante. No llego envenenado. Ese momento de fin de jornada con algo que no sea llegar a la casa de una, sino algo distinto, o sea, algo que le guste, eso sí ha demostrado. Purifique el ánimo, purifique el ánimo. Purifique el ánimo y conózcase a usted mismo. Es que si usted no se conoce a usted mismo, ¿qué va a esperar que un profesor lo conozca? ¿Qué va a esperar que un jefe le valore a usted los dones o las capacidades que tiene si usted no sabe ni siquiera para qué sirve? De acuerdo. Entonces es que es muy difícil. Es que a mí nadie me aprecia, a mí nadie me respeta. Pues venga, ¿qué ejercicio ha hecho usted? Entonces uno no puede esperar que todo el mundo lo respete porque sí. Respétese usted, que usted mismo generó el escenario para que lo respeten. Respétese. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eso, Julián. De acuerdo, Rubén. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta conversación tan valiosa, por haberme aceptado la invitación. Repito, es un honor haberte tenido acá en este episodio del podcast. No, gracias a usted, Julián. Gracias a todo lo que hemos estudiado, a todo lo que hemos aprendido y vean, nos volvió a unir esa parte. Qué interesante. Este podcast es un producto de Somos Bienestar Laboral Consultoría. Nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias.
Sabemos que gestionar una empresa en Colombia implica mucho más que solo resultados. Debes cumplir múltiples y complejas obligaciones laborales, desde las nuevas legislaciones hasta la gestión integral del bienestar de tu equipo. Y es fácil sentirse abrumado. Por eso, Somos Bienestar Laboral Consultoría está aquí. Te ayudamos a transformar las obligaciones en oportunidades, desde asegurar el cumplimiento legal, como la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la consultoría médico-laboral, hasta construir una cultura de bienestar, productividad y seguridad psicológica. No lo hagas solo, simplifica, cumple y eleva tu organización. Contáctanos, siempre lo hacemos desde el bienestar.